Vamos a escuchar en este video al pastor John MacArthur y es un tema muy importante. Esto tiene que ver con, bueno, importante en algún punto, pero esto tiene que ver con esas etiquetas que muchas veces le dan al pastor John MacArthur. Seguramente conoce algunas, les voy a dar algunas aquí. Vamos a ver algunas. Que el pastor John, vamos a poner así rápidamente, el pastor John es que, vamos a hacerlo así, que el pastor John es un pastor, por ejemplo, bautista, es un pastor calvinista, es un pastor dispensacionalista. Esto tiene que ver con la escatología. Es un pastor dispensacionalista. Vamos a ver si me sale bien aquí. Dispensacionalista. Es un pastor bautista, es un pastor calvinista, es un pastor dispensacionalista. Y otra acá, es un pastor, me está faltando, es un pastor reformado. Estas etiquetas le dan muchas veces, y escuchamos y leemos de parte de muchos, como el pastor John es conocido a nivel mundial, se le etiqueta le dan muchos títulos al pastor John. Bueno, lo que hay que dejar claro es que al final solamente es una etiqueta. Lo de bautista, calvinista, dispensacionalista, que tiene que ver con la escatología, va más en relación, en dirección a eso. Reformado, también lo etiquetan al pastor John de reformado. Entonces solamente estos son etiquetas, no son títulos o palabras que se le dio a alguien en la Biblia. Hablando bíblicamente, no son etiquetas o títulos que se le da a alguien. Nunca vamos a leer estos títulos o etiquetas que se le da a alguien en las escrituras, al apóstol Pablo, a Juan o a quien sea, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. No son etiquetas o títulos que se le dio a alguien, pero nosotros estamos en un tiempo donde etiquetamos a todos con etiquetas, y yo siempre entiendo que son etiquetas para identificar a alguien en relación a algo. Entonces, bíblicamente hablando, nosotros sabemos que solamente, teniendo en cuenta lo que dice la palabra de Dios sobre los 5 ministerios, que sabemos que solamente son 3 que están vigentes, la de pastor, maestro y evangelista. Leemos allí que solamente tenemos ese título, lo de pastor, maestro o evangelista. El pastor X o el maestro X o el evangelista X. En este caso, bíblicamente, el título que tiene el pastor John MacArthur es la de maestro y pastor. Es un maestro o es un pastor maestro. Ese es el don que Dios le dio al pastor John MacArthur. Por eso simplemente se lo llama el pastor John MacArthur. Luego tenemos estas etiquetas. La etiqueta en la que yo me quiero centrar en este video y que MacArthur va a hablar en relación a esto tiene que ver con la de reformado y también con la de dispensacionalista, con el dispensacionalismo. Así que lo voy a colocar en rojo porque me quiero centrar en este video con estas dos palabras, estas dos etiquetas, la de dispensacionalista, dispensacionalismo y reformado. Vamos a ver una pregunta que se le hizo al pastor John MacArthur y fíjese el año en que MacArthur respondió esta pregunta que se le hizo allí en Grace Community Church. Es del año 1994.
Así que atención con lo que van a escuchar, porque esta es una joya que va a quedar para siempre. 1994, John MacArthur 1994, se le hizo la siguiente pregunta. Aquí dice: hola John, mi nombre es Steven Cooper. Vamos a escuchar la pregunta. Hi John, my name is Steven Cooper, and I was wondering if you could articulate for me your own personal theology. I know that you came from a dispensational background, and I was wondering if you could talk about kind of like the history of your studying the Bible and being confronted with covenant theology and how you've sort of come to the conclusions you've come to and when that happened. Bueno, aquí vemos la pregunta, atención con esto. La pregunta es en relación al trasfondo dispensacionalista del pastor John MacArthur, 1994. Me gustaría que hablaras un poco sobre la historia de tu estudio de la Biblia y cómo te has enfrentado a la teología del pacto. ¿Qué es esto de la teología del pacto? Esto es importante porque esta teología del pacto, muchos movimientos, pastores, maestros, seminarios rechazan los pactos, ciertos pactos que nosotros vemos en las escrituras. Y esto va en relación al pacto, por ejemplo, al pacto abrahámico. Estoy dando un ejemplo, al pacto abrahámico, pacto del Antiguo Testamento y al pacto que vemos en el Nuevo Testamento. Muchos lo llaman el pacto de la ley, Antiguo Testamento. Algunos lo llaman pacto de la gracia, el Nuevo Testamento. Así que tiene que ver con esto y con muchas otras cosas más. Pero vamos a centrarnos en lo que va a responder John MacArthur. Y dice aquí, finalizando la pregunta: ¿y cómo has llegado a las conclusiones en las que te encuentras y cuándo sucedió todo esto? Atención. Kind of like the history of your studying the Bible and being confronted with covenant theology and how you've sort of come to the conclusions you've come to and when that happened. Well, let's see. I was born at a very early age, and fortunately was born near my mother, and let's see, what else? No, I was raised in a dispensational environment, there's no question. People used to say of me that his hope is built on nothing less than Schofield's Notes and Moody Press. Tengo que sí o sí pausar esto porque me quiero detener en cada momento que pueda, porque aquí también vemos otras etiquetas que no lo coloqué en mi pizarra, que tiene que ver con esta etiqueta de Scofield, por ejemplo. Se lo etiqueta también al pastor John MacArthur, se lo etiqueta como no, yo no escucho a John MacArthur porque él tiene una teología de Scofield. Él todo lo que dice, lo dice Scofield. Lo que él predica, enseña, lo ha aprendido y lo ha sacado de la Biblia de Scofield, por ejemplo. Así que aquí vemos otras etiquetas. Y aquí MacArthur dice claramente que él creció en un ambiente dispensacional. No hay duda, la gente solía decir de mí de que su esperanza, sobre MacArthur, de que su esperanza se basa nada menos que en las notas de Scofield y Moody Press. Atención con esto, porque la gente hasta el día de hoy, fíjese en qué año dijo esto MacArthur, 1994, en una sesión de preguntas y respuestas. Y aprovecho para comentarles que puede visitar mi blog personal, claudiogSaucedo.com, para que usted pueda encontrar este enlace de esta pregunta y esta sesión completa de preguntas y respuestas que se le hizo a MacArthur en este año 1994. Visite mi blog personal y allí va a encontrar el enlace directo que lo va a llevar a la página de gti.org. Entonces, dice MacArthur que creció en un ambiente dispensacional. Eso no hay duda, la gente solía decir de mí que tu esperanza se basa nada menos que en las notas de Scofield y Moody Press. Continuamos. Vamos a volver un momento. A ver, aquí. I sort of grew up in that dispensational environment, but
As I got into seminary, I began to test some of those things, and have been perhaps aptly designated as a leaky dispensationalist. Or the Reformed people who want to claim me as Reformed say I'm reformed but confused. Atención aquí ya no nos detenemos en lo que dice sobre los reformados. Atención aquí, porque esto es importante, porque también muchos lo etiquetan al pastor MacArthur como un pastor reformado. Entonces MacArthur dice que creció en un ambiente dispensacional, pero cuando entró en el seminario comenzó a probar algunas cosas de esas cosas, y tal vez me han designado, a partir de allí le han designado acertadamente como un dispensacionalista permeable. También tengo otros videos aquí en mi canal sobre MacArthur hablando sobre este tema del dispensacionalismo, porque también hay mucha confusión sobre esto. Entonces MacArthur dice que a partir del seminario que comenzó a estudiar más, se lo ha designado acertadamente como un dispensacionalista permeable. Así que hasta el día de hoy lo siguen etiquetando a MacArthur como dispensacionalista. Algunos confundidamente lo etiquetan sin entender qué dispensacionalismo tiene, o qué postura o qué opinión tiene MacArthur sobre el dispensacionalismo que MacArthur entiende que es, o cuál es el dispensacionalismo bíblico que MacArthur entiende y también lo enseña bajo esa etiqueta, obviamente. Entonces vamos a ver cómo continúa MacArthur. Dispensationalist, or the Reformed people who want to claim me as Reformed say I'm reformed but confused. Ahí está la otra parte importante, o las personas reformadas que quieren reclamarme como reformado dicen que estoy reformado pero confundido. Fíjese que MacArthur dice esto después de lo que les leí anteriormente, que dijo MacArthur aquí, que cuando dice dispensacionalista, permeable. Crecí en un ambiente dispensacional. En relación a este va acompañado lo de reformado, cuando MacArthur dice aquí, o las personas reformadas que quieren reclamarme como reformado. Fíjese que la gente lo etiqueta a MacArthur de reformado. No es que MacArthur dice, usted no va a escuchar que MacArthur diga, aquí estoy, soy un pastor reformado, soy un pastor dispensacionalista. No, simplemente bíblicamente se lo llama pastor, pero están aquellos también que quieren etiquetar, como dice aquí MacArthur, quieren reclamarme como reformado. Dicen, acompañado de eso, dicen que estoy reformado pero confundido. Reformed but confused. Vamos a escuchar nuevamente esta parte. A ver, desde aquí. As a leaky dispensationalist, or the Reformed people who want to claim me as Reformed say I'm reformed but confused. But here's my dispensationalism, okay? I'll give it to you in one sentence. There's a difference between the church and Israel, period. Ahí está, fíjese, esto es muy pero muy importante, es conciso, directo lo que dice MacArthur. Atención con esto. Aquí está mi dispensacionalismo, ¿vale? ¿Estás preparado para escuchar? Te lo daré en una frase. Hay una diferencia entre la iglesia e Israel, punto. Punto, se terminó. El dispensacionalismo bíblico es esto que dice MacArthur aquí. Hay una diferencia entre la iglesia e Israel. Punto. Se acabó. Vuelvo de nuevo. But here's my dispensationalism, okay? I'll give it to you in one sentence. There's a difference between the church and Israel, period. If you understand that, you understand the essence of what I believe is a legitimate biblical dispensationalism. Aquí está, aquí lo confirma MacArthur cuando dice lo siguiente. Aquí está mi dispensacionalismo, te lo daré en una frase. Hay una diferencia entre la iglesia e Israel, punto.
Luego dice, si entiendes eso, si entiendes esto, entenderás la esencia de lo que creo que es un dispensacionalismo bíblico legítimo. Este es el dispensacionalismo bíblico legítimo. Entender, y me he cansado de repetir esto en muchísimos videos aquí en mi canal, que hay que entender la diferencia entre Israel y la iglesia, y eso está muy claro en las escrituras. Tengo muchos videos hablando sobre esto en mi canal, y aquí MacArthur nuevamente, y ojo, MacArthur, esto que está diciendo aquí en 1994 lo sigue sosteniendo hasta el día de hoy. Ahora que ha pasado 2023, tengo videos de MacArthur hablando sobre lo mismo. Así que imagínense el tiempo que ha pasado y MacArthur sigue manteniendo su convicción bíblica. ¿Cuántos pastores usted conoce que han mantenido su teología desde que comenzó su ministerio? ¿Cuántos maestros o pastores conoce usted que nunca ha cambiado su teología o su convicción bíblica? MacArthur no ha cambiado, porque ahora vamos a seguir escuchando que MacArthur simplemente lo que él ha hecho simplemente es estudiar más, y simplemente eso ha servido para que él siga sosteniendo aún más lo que él aprendió desde que comenzó su ministerio. Voy a volver a esta parte un momento porque es importante. Between the church and Israel, period. If you understand that, you understand the essence of what I believe is a legitimate biblical dispensationalism. That permits a kingdom, that demands a kingdom, and that makes you premillennial. Amén, amén. Si usted entiende la diferencia entre Israel y la iglesia, eso, bíblicamente es así, permite un reino, eso exige un reino, y eso, por tanto, te hace premilenial. Porque el premilenial tiene que ver con el reino futuro de 1000 años. Y el premilenial tiene esa postura, cree en un reino milenial. Y el amilenial, que es lo contrario a premilenial, el amilenialismo niega rotundamente un reino de 1000 años. Ellos creen incluso que ahora estamos en el reino milenial, que obviamente no es así, es imposible que eso sea así. Pero aquí dice MacArthur, entonces si usted entiende la diferencia entre Israel y la iglesia, eso permite un reino, eso exige un reino, y eso te hace por tanto premilenialista, premilenial. Because if you believe there's a distinction between Israel and the church, then the church is not Israel. Aquí está todo el resumen en poquitas palabras de parte del pastor MacArthur. Si crees que hay una distinción entre Israel y la iglesia, entonces la iglesia no es Israel, porque los amilenialistas, por ejemplo, creen que la iglesia es el nuevo Israel. Ellos creen eso, ellos enseñan eso. Pero vemos aquí que MacArthur dice claramente que hay una distinción entre Israel y la iglesia, que por tanto eso significa entonces que aparte de ser premilenial, también significa que la iglesia no es Israel. La iglesia no es Israel, claramente, bíblicamente, eso vemos claramente en la palabra de Dios. Vuelvo nuevamente. Man's a kingdom, and that makes you premillennial. Because if you believe there's a distinction between Israel and the church, then the church is not Israel. And if the church is not Israel, the promises of a kingdom to Israel have to come to pass, and that's why you have to have a kingdom. Clarito, clarito, y es impresionante cómo MacArthur sigue enseñando hasta el día de hoy exactamente lo mismo. Si la iglesia no es Israel, porque claramente, bíblicamente, la iglesia no es Israel. En la Biblia,
La iglesia es la iglesia, punto. Israel es Israel, punto. Entonces, las promesas de un reino a Israel tienen que cumplirse y por eso tienes que tener un reino. Eso es un pacto que Dios hizo desde un principio con Abraham. Es un pacto abrahámico que involucra a Israel, no a la iglesia. Así que, claro, MacArthur, y si la iglesia no es Israel, las promesas de un reino a Israel tienen que cumplirse y por eso tienes que tener un reino. Es simple de entender. I came to understand that more narrow definition of dispensationalism while in seminary, at least to begin to understand it, and found that my study of Scripture over the last 30 years has yielded an affirmation that is in fact correct. Importante esto, fíjese lo que le decía antes. Llegué a comprender esa definición más estrecha del dispensacionalismo mientras estaba en el seminario, al menos para empezar a entenderlo, y descubrí que mi estudio de las Escrituras en los últimos 30 años ha producido una confirmación de que eso es, de hecho, correcto. Amén. That is in fact correct. Time in seminary I began to be exposed to reading among more Reformed theologians and found myself drawn toward carefully examining the Scripture. Esto es importante también. Al mismo tiempo, MacArthur dice que en el seminario empezó a familiarizarse con la lectura de teólogos más reformados y me vi atraído hacia examinar cuidadosamente las Escrituras. Fíjese que esto de teólogos más reformados animó, podríamos decir, a MacArthur a examinar cuidadosamente las Escrituras. Por otro lado, también eso es bueno. Amén. And over the years of exegeting the Scripture, now 25 years here, it has again yielded to me a reformed theology. But it is the byproduct of exegesis. I've always said a man has no right to claim a theology if he's not an exegete, because how can you know what the whole is if you can't interpret the parts? Esto es importante lo que dijo anteriormente MacArthur, porque dice, y a lo largo de los años de exégesis, atención con esta palabra exégesis, de las Escrituras, ahora, 25 años aquí, me ha llevado nuevamente a una teología reformada, pero, atención con este pero, que lo puse aquí para enfatizar, pero es el subproducto de la exégesis. Es el subproducto de la exégesis. No tiene mucho que ver con ciertas personas, por ejemplo, con ciertos teólogos reformados. No, es el subproducto de la exégesis personal que cada cristiano tiene que tener. Obviamente eso es primordial en una persona que dice ser pastor o maestro. Tiene que ser un exégeta. Y dice aquí MacArthur, años de exégesis de las Escrituras. Y entonces me ha llevado nuevamente a una teología reformada, pero es el subproducto de la exégesis. Por eso MacArthur dice aquí que siempre he dicho que un hombre no tiene derecho a afirmar una teología si no es un exégeta. Esto es importante, porque, pregunta MacArthur, ¿cómo puedes saber lo que es el conjunto si no puedes interpretar las partes? Así que esto tiene que ver con una exégesis bíblica correcta, que estudia correctamente las Escrituras, se somete al texto, a la palabra de Dios en su contexto, y simplemente pasa por esto. No pasa tanto por admirar a cierto hombre que en el pasado enseñaba esto y entonces yo ahora estoy bajo esa etiqueta de reformado y porque Lutero y no tiene que ver con eso. Eso hay que entender. Por eso aquí MacArthur lo deja claro. Es el subproducto de la exégesis. Clarito. Vamos a ver cómo continúa MacArthur. You know what the whole is if you can't interpret the parts.
So it's been a process. I was convinced of it when I started, and I'm more convinced of it now as I've gone through the text. Aquí está nuevamente MacArthur afirmando de que ha sido un proceso, estaba convencido de ello cuando comencé, ahí está, cuando comencé, y estoy más convencido ahora que he pasado por el texto. Now as I've gone through the text. I was convinced of it when I started because I read so many noble men who held that view. It was more at that point hero worship, and now it's become my own. Okay? That's squeezing it. Okay? Ahí está, ahí termina MacArthur de responder la pregunta y dice, estaba convencido, nuevamente afirma esto, estaba convencido de ello al principio porque leí a muchos hombres nobles que sostenían esa opinión. En ese momento era más una admiración por héroes, pero este es el punto, se ha convertido en algo propio. Es una convicción bíblica propia lo que enseña el pastor John MacArthur. Y bueno, aquí dice de acuerdo, eso es resumirlo. Aquí hizo como un resumen John MacArthur. Y bueno, quería compartir esto con ustedes, que me parecía bueno aclarar esto, porque es importante entender las etiquetas que muchas veces damos a alguien, pero quizás perdemos de vista que solamente eso es una etiqueta para identificar a alguien con algo, con cierta doctrina, por ejemplo. Entonces aquí vemos entonces que MacArthur deja claro que es, por un lado, el dispensacionalismo, y aunque él haya sido reformado en algunas cosas, solamente eso ha reconfirmado, ha reafirmado lo que MacArthur ya sostenía y enseñaba desde antes. Así que eso lo ha fortalecido, en otras palabras, lo ha fortalecido como teólogo, como pastor, como maestro, para seguir enseñando la sola escritura y especialmente mantener esa convicción que MacArthur hasta el día de hoy tiene cuando enseña la palabra de Dios. Así que saludos, comparta este video, dele me gusta y comente.